Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias al Señor porque realmente Él es el que dispone siempre de nuestra participación donde estemos. Y le damos gracias a Dios porque siempre tiene cosas buenas para nosotros. Amén, hermanos. Bien, un privilegio grande de poder hoy compartir con ustedes la palabra del Señor. Y digo el privilegio porque siempre es un privilegio disponerse para que Dios pueda hacer la obra a través de nosotros. Así que más cuando abrimos su palabra y la comenzamos a hacer. El tema de esta mañana tiene que ver con un acontecimiento que probablemente nosotros hemos pasado, o de repente vamos a pasar. La intensidad de ese tipo de circunstancias va a depender mucho en la medida de que Dios así lo disponga. Así es que ahí donde te encuentras te voy a pedir que por favor tú puedas inclinar tu rostro para acompañarme en una oración. Mira tu rostro, por favor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, principalmente porque tú, oh Señor, eres nuestro Dios. Y te damos las gracias, Padre, como bien lo decía a través de un cántico, Señor, porque tú eres el único hacedor de todo, quien realmente controla absolutamente todo. Y tú eres el único Padre Celestial que tiene programado todo lo que va a ser de nuestra vida. Tú has dispuesto que esta mañana estemos juntos aquí, Señor, y tú, oh mi Dios, también, Padre Celestial, Padre amado, programado en la enseñanza, a través de tu palabra de esta manera. Gracias te damos, Señor. Permite, oh mi Dios, que nuestros oídos y nuestro corazón estén dispuestos a escuchar tu palabra y que ella, oh Padre Celestial, pueda hacer la obra en nosotros y que podamos entenderla de ti. Oh mi Dios, tu palabra dice, Señor, la importancia que hay para nuestra vida, Padre. La necesidad que tenemos de compartirla, Padre Celestial, porque proviene de ti, Señor. En todo tiempo y fuera de tiempo, como lo dice tu palabra. Redarguyendo, exhortando y reprendiendo, con toda paciencia y doctrina. Gracias, oh Padre Celestial, por cada uno de los que estamos aquí. Te entregamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana tenemos un fragmento de la palabra de Dios que lleva por título Jesús calma la tempestad. Un versículo, un fragmento de la Biblia muy conocido, probablemente lo hemos compartido en algún momento. Nosotros hemos venido estudiando prácticamente a lo largo de estas últimas semanas algunos capítulos que vienen, en este caso de Marcos, y allí hemos visto y hemos escuchado de algunos principios fundamentales sobre el reino de Dios que Jesús venía compartiendo a sus discípulos por medio de parábolas, también la importancia de la fe, de lo que esto representaba. La semana pasada precisamente nos compartían algo de lo importante que es tener fe, decía como el tamaño de un grano de mostaza, ¿verdad? Y cuánto esta puede producir en nosotros. Ahora nos toca compartir los versos de Marcos, el capítulo 4, los versos del 35 al 41. Y esperamos que Dios pueda revelarnos ahí algunos detalles más respecto a lo que representa esto. ¿Alguna vez tú has participado en una situación como la que grafica ahí una tempestad? ¿Alguien podría de repente, esta mañana, de repente identificarse con eso, lo que esto representa? Probablemente, ¿verdad? Algunos de repente puedan haber participado en un tema como esto respecto a productos de una vivencia en el pasado. Y de pronto cómo nuestra situación respecto a una temporada de paz cambió en una situación diferente. Entendamos que Jesús les estaba hablando respecto a lo que representaba, y esto era una forma de vivir.
Jesús estaba en todo momento discipulando a sus discípulos. Y Él precisamente nos abre su palabra para poder discipularnos a nosotros también. La esperanza que realmente tenemos cuando entramos en un momento de conflicto, en una tempestad que pueda darse en nuestras vidas, cuando realmente buscamos y anhelamos estar en una situación segura, esta tempestad que se puede graficar ante una situación muchas veces de conflicto, ¿hasta dónde realmente puede afectar? Vamos a ir al texto para poder ir desarrollando. Marcos capítulo 4, los versos 35 al 41. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, llegado el atardecer, les dice, refiriéndose a Jesús, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba. Y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma chicha. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el mar le obedece. ¿Quién es este? Bueno, interesante pregunta, ¿no? Hay que, realmente para entender este pasaje, hay que entender un poco respecto a qué circunstancias estaban aconteciendo en este aspecto. Realmente la Biblia nos muestra y nos grafica un escenario, que es el mismo escenario que nos lo grafica Mateo y Lucas. En Mateo, en el capítulo 8, lo puedo ubicar allí, por si acaso no le voy a hablar como referencia. Realmente les voy a explicar luego de por qué Marcos realmente es un poquito, explico de una manera un poquito más detallada, me permite apreciar un poco más. Pero sin embargo también Mateo, el capítulo 8, los versos 23 y 27 nos hablan de este evento. Lucas también, en el mismo capítulo, en los versos 22 al 23, lo que nosotros realmente debemos entender aquí es de cómo ocurría esta... ¿Qué pasó, no? ¿Por qué se tuvo que llegar a esto? Naturalmente ocurrió, era la misma circunstancia, era la misma naturaleza la que había provocado eso. ¿O qué ocurría aquí? Algo que es importante recordar era que Jesús venía haciendo muchas cosas, muchas señales mostraba, venía compartiendo la palabra de Dios. Y obviamente había mucha gente que lo venía siguiendo. Era mucha multitud que lo seguían a Jesús. En Marcos, el capítulo 3, en los versos del 7 al 12, vamos a entender un poquito de este contexto, ¿no? Dice, pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar. Dice, y mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que decía, acudían a él. Y por causa del gentío, dijo a sus discípulos que les tuviera lista una barquilla para que no solo lo oprimiera, porque había sanado a muchos, de modo que cuantos padecían azotes le caían encima para tocarlo. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres hijo de Dios. Pero él los reprendía para que no lo hicieran manifiesto. O sea, definitivamente Jesús venía haciendo toda una gama de señales. Venía compartiendo, venía sanando, se compadecía de mucha gente. Y él estaba haciendo algo que evidentemente no era solamente el producto de lo que a él se le ocurría. Él venía tratando un plan que le había sido diseñado. ¿Para qué? Porque había un propósito de Dios aquí.
Y algo muy interesante, amados hermanos, Jesús estaba formando a discípulos. Marcos, el capítulo 3, el verso 20 dice, llega a una casa y de nuevo, dice, se agolpaba una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. O sea, la gente lo seguía porque realmente quería ver las manifestaciones de lo que él mostraba. Mucha gente que tenía enfermedades iba y acudía a él. Y había que sumarle a esto, del trabajo que venía haciendo Jesús, las largas sesiones que tenía de enseñanza con las explicaciones que daba. Jesús estaba realmente cumpliendo una tarea muy esforzada. Y dice Marcos, ese mismo día, o sea, después de actividades que seguía haciendo Jesús, sin embargo dice, ese mismo día, el verso 35, el capítulo 4, llegando al atardecer, le dice, pasemos al otro lado. Esta frase es muy importante recordarla. Es muy importante recordarla. Porque prácticamente Jesús allí estaba diciendo de que había algo que tenía que hacerse. Había un plan ya diseñado. Él dice, pasemos al otro lado. Muchas veces nosotros, cuando realmente estamos llevando algo a cabo, hermanos, si es que estamos siguiendo con el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? Eso debe llevarnos siempre a pensar de que realmente tenemos que tener una seguridad de que no somos nosotros los que estamos llevando adelante algo, sino que hay algo más de esto. Jesús les había dicho a ellos, pasemos al otro lado. Prácticamente les estaba diciendo él que ya había un propósito que hacer. El verso 36 dice, y despedida la multitud lo llevan en la barca tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Probablemente los discípulos habían despedido allí a la multitud, pero ¿saben qué? Fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Y este detalle es de mucha importancia porque realmente refleja de cómo Jesús venía desarrollando un plan que evidentemente no era el que él había diseñado, sino que venía a cumplir lo que Dios le había encargado. Y cuán importante es entender que había un grupo que estaba muy cercano a él. Y ese grupo que estaba muy cercano a él precisamente era su círculo íntimo. Los que realmente estaban allí para poder aprender. Pero fíjense, ellos habían sido testigos, como leíamos, de todo lo que él había hecho. De todo lo que él había venido haciendo. De las manifestaciones. De la muestra del poder de Dios. Pero sin embargo, eso no implicaba. Él había venido enseñándoles respecto a la fe. Y compartíamos eso a través de la mostaza, ¿verdad? Pero ¿saben qué, amados hermanos? Una enseñanza teórica no tendría sentido si no tiene una aplicación, si no tiene una práctica de ella. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba simplemente propiciando. ¿Ustedes creen que de repente Jesús no ignoraba lo que iba a suceder? Yo creo que no. Y vamos a ver lo que Jesús realmente esperaba. Realmente, amados hermanos, andar en los caminos del Señor nos va a llevar siempre a muchas circunstancias de las cuales nosotros tenemos que atravesar. Probablemente van a haber circunstancias donde vamos a ver expuestos nuestra propia integridad. Vamos a ver inclusive expuestos de repente a muchas de las cosas que nosotros no tenemos en mente. Pero qué importante es poder estar seguros de que realmente la seguridad no está en nosotros, sino de que nos ha ordenado a seguir adelante con él. Y esto era lo que Jesús quería mostrar. Que el Señor estaba con ellos durante todo el camino. Y que prácticamente ya les había dicho, pasemos. Nada iba a impedir de que eso no sucediera. ¿Ven? Hay una declaración ahí muy fuerte. Pero sin embargo dice el texto, ¿no? En el verso 37 dice, pero una gran tempestad de viento
se levanta y las olas se lanzan adentro de la barca hasta el punto que la barca dice que se anegaba. Hermano, ¿qué es una tormenta? Una tormenta, y aquí no dice que era una tormenta, dice qué cosa era. Era una gran tormenta la que estaba sucediendo, ¿verdad? Sin duda, hay cosas que de repente van a probarnos a nosotros. Y probablemente cuando hablamos de un problema, algunos digan, oye, pero ese problema, yo te voy a contar otro. Mira, este otro es un gran problema. En fin, podemos hacer una competencia de problemas, pero sin embargo, es que hay que entender lo que realmente Dios y Jesús nos quiere hacer, mostrar a través de esta enseñanza. Ahora ha llegado el momento de poner en práctica lo que realmente la enseñanza que Él les había estado dando. ¿Tendrían los discípulos fe suficiente, ¿no?, en esta nueva situación que el Señor les estaba presentando? ¿Tendrían ellos? Vamos a ver lo que dicen. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a esta circunstancia? El Salmo 34, 19, ¿qué dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿quién le librará? Ya ves, el Señor, no somos nosotros. Juan, el capítulo 16, el verso 36, el 33 dice en una parte, en el mundo, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Aflicción, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que produce una tormenta? Aflicción. Nos encontramos en una circunstancia donde realmente se vuelve incontrolable. Pero dice confiar, ¿verdad? Confiar. Yo he vencido al mundo. Dice él, yo. Y él es el que nos da esa confianza que nosotros necesitamos tener. No es un examen que él estaba pretendiendo tomarle de sorpresa a los discípulos. Simplemente, amados hermanos, él estaba esperando. Él estaba esperando hasta qué punto realmente ellos habían asimilado lo que él les había compartido. Respecto a tener confianza, a tener fe. Hermanos, la semana pasada nos compartían precisamente algo de esto. Marcos, el capítulo 4, el verso 32, dice algo muy interesante que nosotros debemos tener en consideración. Dice, pero cuando sea sembrado, refiriéndose a qué? Cuando sea sembrado, ¿qué cosa estaba sembrado? ¿Ah? Exacto, ¿no? La palabra. Estamos hablando, la semilla, la palabra en nosotros. Pero cuando sea sembrado, ¿esta qué cosa llega? Crece, dice. Y llega a ser mayor que todas las otras. Algo pequeño que se sembró, de pronto se comienza a desarrollar. ¿Pero ustedes creen que se desarrolla por arte de magia? Bueno, se va desarrollando en medida de las cosas que van sucediendo. Y de eso se encarga precisamente Dios. Dios no quiere que nosotros nos quedemos, sino va a buscar siempre que nosotros nos desarrollemos. Que la prueba realmente que nosotros tenemos es precisamente para poder saber si hemos asimilado eso. Ese es el crecimiento del cual Él nos está diciendo. Una tormenta, obviamente, así como nosotros de repente la concebimos, debe ser, caramba, tremendo, ¿no? Algunos de repente, si no han participado en una situación como esa, si no han vivido una situación práctica, estar en medio de una tormenta, pero sin embargo nos hemos sentado muchas veces a ver de repente una película que nos llamó la atención. Y más aún cuando de repente teníamos ahí nuestro, digamos, un buen parlante que nos hacía vivir en ese momento y de pronto nos identificábamos como que estábamos de pronto allí sentados, viviendo una tormenta, pero caramba, tremenda. Pero qué feliz cuando nos enteramos y cuando nos damos cuenta que estamos nosotros bien sentados en una butaca, o estamos cómodos en nuestra casa comiendo nuestra canchita, comiendo una gaseosa de repente probablemente, sintiéndonos al margen de eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos tranquilos? Porque estamos en tierra firme, ¿verdad? Pero sin embargo, qué distinto es decir, bueno, a mí no me gustaría verlo, pero no me gustaría participar de esa tormenta. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Las tormentas se presentan en tu vida y se van a presentar. Y se van a presentar. Y esto no es una película hollywoodense, ni es nada que no, digamos, de la cual simplemente tú vas a ser ajeno a ella. La palabra de Dios tiene un propósito.
Y cuando se da y se comparte, ten en cuenta eso, que vas a comenzar tú a hacer en algún momento. Tú y yo vamos a ser puestos a prueba. Puestos a prueba. Yo recuerdo, haciendo un pequeño paréntesis aquí, yo recuerdo una vez que fuimos de viaje con unos hermanos, no voy a mencionarlos porque no quisiera involucrarlos de repente, pero sin embargo fuimos de viaje y nos fuimos a, creo que fue a Pucusana, y de pronto entramos en una embarcación y nos fuimos, estuvimos navegando en el mar, y llegó un momento en donde de pronto llegamos a cierto lugar donde el mar comenzó a tambalearnos. Y de pronto volteamos a la derecha y veíamos una tremenda torre de agua, y veníamos a la otra y veíamos una tremenda torre de agua, y de pronto, caramba, entró el temor. Entonces yo digo, oh, imagínate, eso que era algo pequeño. Yo me imagino cómo se sentían ellos en ese momento. Obviamente, ¿por qué, amado hermano? ¿Sabe por qué sentíamos temor? Porque nos encontrábamos en medio de una situación que no podíamos controlar. Cuando tú y yo nos encontramos en una situación donde no podemos controlar, comienza a haber de pronto el temor. La circunstancia realmente a una situación descontrolada produce eso. Los problemas que evidentemente acá se mostraban eran algo claro. O sea, dice en la Biblia que se desató una gran tempestad. Pero ¿cuál es la respuesta, amado hermano, que realmente uno espera de esto? Que hay una respuesta espiritual. Una respuesta de parte tuya y mía, no viendo las circunstancias, sino realmente confiando. Hermano, cuando tú estás pasando una circunstancia, digamos, un problema, ¿qué es lo que produce? Digamos que probablemente hasta tu estado de ánimo muchas veces cambia. Cuando la tempestad es fuerte, y yo hablo de la tempestad, del problema, estás en medio de la tempestad, probablemente puedes ofender a otra persona. De pronto puedes ofender inclusive a los seres que están a tu alrededor más cercano, que pueden ser tu propia familia, porque estás en un momento de desesperación. Y puede haber enojo, puede haber irritamiento, producto de esta desconfianza. Ellos realmente, yo entiendo que estaban tratando de ver qué cosa es lo que tenían delante. Estaban viendo la circunstancia. Es una prueba práctica de lo que realmente la enseñanza de Jesús venía haciendo. Ahora, ¿cuál es la manifestación de la incredulidad? Cuando no tenemos fe, ¿verdad? Cuando no tenemos confianza, ¿no? Y es algo que nosotros necesitamos siempre tratar de recordar y afirmarnos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y por otro lado decimos, pero Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor, nada me faltará, nada. ¿Qué decía el pueblo judío en medio del desierto? ¿Qué decían? Ellos se quejaban de la falta de cosas. Decían, hubiéramos preferido regresar. Era así, estaban siendo probados en fe. Las circunstancias que realmente Dios pone ante un hombre o una mujer siempre va a ser buscando un propósito de que ese corazón que realmente ha recibido tenga su prueba para poder salir adelante, aprobado, para poder realmente decir confiadamente, Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor, nada me faltará, y Él me lleva siempre a tierra firme. Miren, el verso 38 de ese mismo capítulo dice, y Él estaba, ¿qué cosa? ¿Cómo estaba Jesús? Dice que estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal, dice, y de pronto
¿Qué cosa es lo que pasó? Dice, lo despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Caramba, qué tremendo, ¿no? Es interesante observar que durante el proceso de esta tempestad, Jesús estaba profundamente dormido. Y obviamente tenía razones de estar descansando. Habíamos hablado anteriormente de todo lo que él venía haciendo. Habíamos hablado de que realmente no tenía tiempo ni para comer. Habíamos estado hablando de qué cosa, que venía enseñando. A él le interesaba mucho más compartir la enseñanza y el pan de vida que tú y yo necesitamos. Hermano, hermana, ¿te ha ocurrido eso a ti? Que a veces estás trabajando en tu trabajo, de pronto hay una vida que necesita de ti y separas un tiempo, te vas a tomar un café, le invitas a almorzar, inviertes en Dios, le invitas a almorzar, le compartes tú la palabra, llegas a tu casa y de pronto en tu casa las cosas están de cabeza. Vienes y tú dices, ¿qué cosa? Uy, tienes que en ese momento sacarte el uniforme de trabajo, te pones el que te corresponde a ti, el que Dios te ha dado en tu hogar, y le echas la mano. Y que tu hijo y que tu hija, y el de tu esposa de pronto está, pero caramba, no es la mujer que de pronto tú la habías conocido. Ya está totalmente desarreglada por los problemas. Pero sin embargo, tú tienes algo más que dar. Y ahí estás tú. Y uno dice, pero Señor, estoy cansado. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes en ese momento? De pronto tú dices, no, pues ya, se acaba el problema, no voy a ver un rato un programa que tengo pendiente. O de pronto dices, bueno, no, hay otras cosas que necesitamos hacer. Y realmente no, hermano, hay muchas circunstancias de las que tenemos, más aún cuando tú estás de servicio. Cuando llega alguien, hermanito, ¿puedo hablar contigo? Hermano, ¿me puedes acompañar? ¿Ocurre algo de eso en tu vida? ¿O simplemente no está ocurriendo? Simplemente hay un momento. Jesús estaba dedicado al servicio. Y había motivos para estar descansando. Pero sin embargo, le tocaron la puerta. Le dijeron, oye, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Qué importante, ¿no? Lo que dice, que él estaba descansando. Dice, maestro. Yo supongo que Jesús diría, ¿qué pasó? El maestro, ¿sabes qué cosa? Uy, mira, se presentó una tormenta y hemos orado. Maestro, y caramba, la tormenta cesó. Te venimos a contar esa maravillosa noticia. ¿Jesús qué cosa dijo? Le dijeron, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces de repente nos dirigimos a Jesús? No en un plan de fe, de mujer de fe, de hombre de fe, sino le reclamamos. Ellos le estaban reclamando. Ellos les estaban diciendo, ¿no te importa que perezcamos? Es importante, hermano, recordar eso. Porque muchas veces nuestra actitud, y cuando yo hablo de esto, discúlpame, mi hermano, mi madre, hermana, o sea, no hablo de palabras exactas como puedan suceder, pueden darse a través de nuestras actitudes. De repente nosotros tomamos una actitud, vuelvo a decir, muchas veces totalmente descortés con alguien, producto de una aflicción. Probablemente hay una persona que de repente te ve y tú ni la saludas, pero tú dices, ¿qué pasó? No, yo no le doy motivo para, no, mira, fíjate, ¿qué pasó? Ignoramos a veces lo que está pasando un hermano o una hermana, que probablemente esté pasando un momento difícil. Pero sabes que no podemos ser indolentes ante eso. Pero qué importante, amado hermano, es también entender de cuál es nuestra respuesta, que es la que tenemos que dar frente a esto. Una tempestad que se venía llevando a cabo. Habían hablado hace unos instantes, unos momentos, sobre la fe, y sin embargo ya se había presentado un problema. Probablemente esta tarde ya estemos hablando de algo, y yo no sé lo que va a ocurrir en tu vida, o lo que pueda estar ocurriendo, o lo que haya pasado. No te importa que perezcamos. Palabras realmente de reproche las que se decían aquí. Y cuán importante, amados hermanos, es entender que estas personas, ¿y quiénes le decían? En primer lugar, no estamos hablando de alguien que no tenía experiencia en el mar.
aquí había por lo menos algunos de ellos que eran personas que estaban, ¿verdad? Que se desenvolvían, que sabían que esto iba a suceder, que podía suceder. Pero sin embargo dice que se había desatado una situación de tal modo que era incontrolable, porque dice que la barca, ¿qué cosa se estaba haciendo? Se estaba anegando, se estaba prácticamente entrando en una crisis, el agua estaba entrando en la barca. Pero qué importante realmente es entender de que una prueba siempre va a buscar, siempre va a tener un propósito. Ahora nosotros, definitivamente, frente a una circunstancia como esta, podemos decir y podemos muchas veces tener un mal enfoque. Porque realmente, ¿qué cosa es lo que a veces nosotros hacemos cuando se presenta una circunstancia como esta? Y cuando se presenta un problema, muchas veces buscamos un culpable, buscamos un responsable. En lugar de realmente ver la circunstancia, vemos a quién le tenemos que echar la culpa. Y muchas veces eso equivocadamente no es una respuesta realmente que Dios espera. Frente a una situación de dificultad, frente a una tormenta, simplemente lo que hay que hacer es actuar de acuerdo al manual que Dios nos ha dado. No recurrir a una inteligencia humana, que muchas veces nosotros realmente, producto de las experiencias que hemos vivido, las tenemos en nosotros mismos. Y vuelvo a decir, equivocadamente reaccionamos de una manera que no es la que en este caso Dios espera de nosotros. Él realmente espera que nosotros podamos dar una respuesta diferente. Ahora, algunos de nosotros podríamos decir esta mañana, y podríamos decir luego esta tarde ya, de que hemos atravesado tormentas difíciles, ¿no? Pero ¿cuántas de ellas realmente han sido en el Señor? ¿Cuántas de ellas realmente probablemente nos han dejado una marca y venimos arrastrando con ella? ¿No? ¿Cuántas veces? Qué importante realmente es prepararnos y estar conscientes de que, amado hermano, amada hermana, Dios va a disponer siempre de situaciones por las cuales tenemos que enfrentar. Pero lo más importante es entender que qué es lo que nosotros necesitamos tener. Decíamos, ellos fueron y le reclamaron a Jesús. Lo levantaron, le dijeron, por favor, actúa, o no te importa nuestra vida. Sin embargo, en el verso 39, Jesús demuestra su poder. Dice el verso 39, y despertándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma. Una calma chicha que dice, es una gran calma. Otras versiones de la Biblia dicen, una gran calma. ¿Saben lo que produce realmente la fe? Es eso. Una gran calma. Una gran calma porque realmente el que interviene es Dios. Hermano, solamente puede reprender a alguien que realmente tiene autoridad, en primer lugar. No puede reprender a alguien que no la tiene. Y aquí dice claramente, reprendió al viento. Él se presentó precisamente como lo que era en ese momento. ¿Por qué? Porque realmente Dios estaba mostrando una vez más, para enseñanza de quién, de sus propios discípulos. Les estaba enseñando realmente de la autoridad. Así a unos momentos les había mostrado la autoridad que había. Esa misma palabra, ese mismo, digamos, esas mismas frases fueron utilizadas en una sinagoga en Capernaum frente a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y dice Marcos en el capítulo 1, los versos 23 al 28. Escúchame, por favor. Dice, y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos, dice, un hombre con un espíritu inmundo y chilló, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó diciendo, enmudece y sal de él. Enmudece.
y sal de él con autoridad. Y el espíritu inmundo, convulsionando y gritando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, dice, y discutían entre sí, ¿no? ¿Qué es esto? Una nueva doctrina autoritativa. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedece. Y enseguida la noticia respecto a él, dice, corrió por todas partes en la región circunstante de Galilea. Ya, toda la noticia se había esparcido. Sabían de quién era Jesús. Sabían que tenía autoridad. Pero sin embargo, ¿cómo una circunstancia puede realmente poner en tela de juicio eso? No, hermano, hermana, la esencia de las circunstancias que nosotros vamos a tener no la sabemos. Pero de algo sí debemos estar seguros, de que Dios va a estar con nosotros siempre. Él va a estar allí siempre, esperando ver nuestra conducta, nuestra respuesta para poder Él actuar. Porque hay un propósito, Él tiene un plan diseñado. Y ese plan, amado hermano, amada hermana, no va a cambiar si te lo ha prometido a ti, para tu vida. Siempre y cuando realmente tú lo creas. Esa es la importancia. La importancia es si nosotros creemos. Debemos entender esto porque la tormenta que se presenta es precisamente para probarnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Simplemente eso. Marcos, el verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? Dice, ¿aún no tenéis fe? La circunstancia. ¿Aún no tenéis fe? ¿Qué podemos decir nosotros? Mira, no, eso es para ti, para mí. Frente a una circunstancia. Y nos pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Es una pregunta directa. Y nos ha dado a conocer muchas cosas. Nos ha mostrado. Hemos escuchado muchas cosas acerca de Él. Nuestra vida es práctica, no solamente teórica. No solamente venimos y nos sentamos y escuchamos, sino tenemos que llevar a la práctica lo que realmente hemos escuchado, porque Dios tiene un propósito. Tenía un propósito para con ellos y lo tiene para con nosotros. Es importante que nosotros podamos entender de que no solamente había algo allí que realmente Él quería mostrar, sino Él quería enseñar. Él no solamente quería mostrar para alardear de que Él era Dios, Él quería y estaba muy empecinado en enseñar. De enseñarnos. Hermanos, su palabra es la única respuesta para nosotros. No hay otra. Toda la respuesta que nosotros necesitamos para cualquier circunstancia, cualquier evento que tengamos en nuestra vida, va precisamente en ese sentido. Y necesitamos nosotros aprender de esto. ¿Es un problema o es una enseñanza? Esa circunstancia, la que se nos pueda presentar, ¿es un problema o es una enseñanza? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Presentarte un problema para que tú no lo puedas resolver? ¿O Él quiere enseñarte a través de ese problema? ¿Qué es lo que Él quiere? Romanos, el capítulo 5, los versos del 2 al 5, dice, por medio de quien también hemos obtenido derecho, dice, de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, en las circunstancias que podamos estar atravesando, sabiendo que la tribulación, ¿qué cosa es lo que produce? Produce paciencia. Y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, en nosotros, por el Espíritu Santo. Mira, hermano, mira, hermana, una persona que no tiene a Dios en su corazón, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no va a poder entender una circunstancia. Se va a ahogar en el pensar y va a buscar echarle la culpa a otro de lo que le pasa. Pero sin embargo, un creyente
va a ver siempre que hay un propósito atrás de esto. Hay una enseñanza que Dios quiere a través de una circunstancia. Eso es lo que Él quería, que los discípulos entendieran, que no había nada que realmente podía extinguir su existencia. ¿Por qué? Él lo había prometido, Él había dicho desde el comienzo, vamos a ir al otro lugar. Ya lo había prometido. Hermano, Él nos ha prometido a nosotros muchas cosas. Y Él nos va a cumplir. Amén. Tenemos que tener confianza. Dios nos entrena precisamente para eso. Y nos prepara porque realmente tiene un propósito. Y qué importante es agradarle al Señor en medio de las circunstancias. Hebreo, en capítulo 12, el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser, ¿qué cosa? Causa de gozo. A nosotros a veces no es de nuestro agrado. Hay una circunstancia que probablemente de repente la vemos difícil para nosotros y caramba, nos es dificultoso poder entenderla. No es causa de gozo, dice, sino de tristeza. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. La esperanza que nosotros tenemos de que las cosas realmente Dios las va a cambiar de repente por una circunstancia, por una tormenta que puede ser muy complicada, pero sin embargo hay algo que Dios va siempre a buscar en medio de eso, porque en Él, ¿qué cosa tenemos? Confianza. Nuestra esperanza está precisamente en Él. Qué importante, amado hermano, es poder entender de que Dios tiene un propósito en medio de cada circunstancia que nos dice. El verso 41 dice, y temieron con gran temor. Dice, y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el barrio de este. Qué difícil es poder entender cuando alguien realmente puede hacer una pregunta así, ¿no? Porque realmente sigue estando en su circunstancia. Nuevamente una misma pregunta como la que veíamos en los capítulos anteriores cuando él dijo, ¿quién es este que tiene autoridad? Ese es Jesús, el Hijo de Dios, que a través de su palabra nos enseña y nos da a conocer del poder de Dios. Y nos ha dicho que eso obra en ti y en mí. Él se complace por como tú y yo nos comportamos cuando le obedecemos. Y como obviamente está esperando que nosotros en medio de una circunstancia difícil podamos realmente no humillarnos delante de Él, esperando que Él nos dé la respuesta y confiando realmente de que Él nos va a ayudar y nos va a asistir en un momento difícil. No está en nosotros, está en Él. Él lo que espera es que nosotros obedezcamos, que confiemos por encima de todo, que tengamos fe. ¿Qué podría decir? Pues no, algo, o sea, todo lo que nosotros podemos ver a través de la naturaleza creada, ¿verdad? Que realmente enmudecieron frente a la autoridad de Dios, porque Él nos creó. Él creó todo lo que existe, amado hermano. Todo lo que está lo hizo Él. Y por eso tiene autoridad. Y no hay nada que realmente nosotros podamos olvidar y decir que Él nos mostró y nos lo compartió. Él nos ha compartido desde la creación todo lo que es capaz de darnos. Algunas preguntas en torno a esto. ¿Por qué quiso el Señor pasar con sus discípulos al otro lado de Galilea si sabía que iba a ser una terrible tempestad? ¿Por qué Él sabía eso? ¿Por qué lo hizo? Porque realmente Él quería poner a prueba la respuesta de la preparación que venía haciendo, de lo que les había compartido como una enseñanza teórica a los discípulos. ¿Cuál era el principal problema de los discípulos? Precisamente la confianza. Había una falta de fe puesta en práctica, de la cual ellos no habían ni habían sido probados.
Y aquí lo estaban haciendo. ¿Cuál era la lección principal que el Señor quería enseñarles? De que ninguna fuerza de toda la creación puede destruir su plan. Porque su plan es un plan que no va a cambiar, que ya está establecido. Y la autoridad que Él tiene, precisamente nos lo va a conocer. Ese plan lo conocemos. Y espera en nosotros una respuesta. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje que hemos leído? De las pruebas por las que vamos a pasar nosotros como creyentes. ¿Saben qué, amados hermanos? Que Él es nuestro Dios. Que Él es el salvavidas que nosotros necesitamos. Él es la salida que nosotros tenemos frente a un problema que probablemente podamos pensar que no hay salida. Él es esta puerta. El salmista decía en el Salmo 37, en el verso 23, por Yahvé son afirmados los pasos del hombre, aquel en cuyo camino Él se complace. Él se complace. Él se complace y se deleita porque realmente tú y yo estamos no solamente siendo oidores, sino hacedores de su palabra. Esa es nuestra alabanza. Y que todo lo demás realmente no es algo de lo que Él ha diseñado porque nos ama. Él, si presenta algunas circunstancias, es porque te ama a ti, porque me ama a mí. Y cuán importante es que nosotros podamos entender eso frente a una circunstancia, frente a una crisis, que no es algo que realmente no tiene control, sino que todo tiene control porque en el plan de Dios estaba diseñado esto. Él, ¿por qué venía preparándolos a sus discípulos, amados hermanos? Él los venía preparando porque venía un momento difícil. Él iba a ser capturado, Él iba a ser llevado, Él iba a ser muerto. Él los estaba preparando para una tormenta difícil. Pero sin embargo, ese es el amor de Dios. Y Él realmente nos prepara precisamente para esos momentos difíciles que tú y yo podemos estar pasando. Hermano, yo no quiero poner a prueba, yo no quiero poner en la medida el problema o la tormenta que tú puedes estar pasando, ni la que yo puedo estar pasando. ¿Sabes qué, amado hermano? Eso Dios sabe. En la medida de tu capacidad, Él lo está poniendo, Él lo ha puesto, porque Él dice, nunca va a permitir ni te va a dar nada que tú no puedas soportar. Él lo dice en su palabra. Entonces, qué importante es creer. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque dificultades en mi vida las he tenido, pero yo digo, caramba, le digo al Señor que espero siempre poder responder con todo lo que Él me ha podido mostrar. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración, de darle gracias por lo que tenemos. Tenemos oportunidad. Y Dios es un Dios que nos ama y siempre espera de nosotros una respuesta en fe, de la que profesamos. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Oh mi Dios, porque tú, oh Padre Celestial, Padre amado, tú nos amas, Señor. Tú amas tu creación, Señor. Tú tienes un plan, Señor. Aquí, oh Padre Celestial, no hay nada que no haya sido diseñado por ti, Señor. Oh Señor, tú lo conoces todo, Padre. Yo te doy las gracias, Padre Celestial, porque de todas mis aflicciones, Señor, tú me has podido ayudar, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque de los que estamos aquí, Señor, oh mi Dios, alabamos tu nombre, Padre, porque tú nos has ayudado, Señor, de todos los problemas, de todas las tempestades que hemos tenido, Señor. Padre, y ayúdanos, Señor, a poder obrar siempre conforme a lo que tú, oh mi Dios, nos has mostrado, Padre. Oh mi Dios, no sabemos lo que va a ocurrir mañana, Señor. Pero, oh Padre Celestial, ayúdanos tú, Señor, a ser fieles, Señor. A ser, oh Padre Celestial, siempre a reconocer que en ti está todo cuanto necesitamos. Que tú eres, oh mi Dios, Yahvé. Que tú eres, oh Padre Celestial, el que nos protege. Nada nos faltará, Señor. Nada nos faltará, Señor. Que tú eres, Padre amado, quien conoce nuestro caminar, Señor. Padre, y conoce también, oh Padre amado, aquello que a nosotros de repente aún nos dificulta el poder pasar, Señor. Como lo decía al inicio, pasar, oh Padre Celestial, al otro lado.
Tener esa confianza, Señor, de confiar de que tú, mi Dios, nos estás llevando siempre a un lugar, Padre Celestial, donde tú quieres seguir viviendo, que nosotros te seguimos sirviendo, Padre, confiadamente, Señor, no murmurando, Señor, tampoco, Padre Celestial, lamentándonos, Señor, sino confiando de que tú eres el que provee, que tú eres el que sostiene, que tú eres el que nos alimenta, Señor, que tú eres el que nos da la seguridad, esa tierra segura que buscamos, Señor. Padre amado, te damos las gracias porque tú, mi Dios, no descansas, Padre Celestial, y danos a nosotros esa fortaleza que necesitamos para los momentos difíciles, donde probablemente estamos cansados, Señor, donde probablemente, Padre Celestial, flaqueamos, Padre amado, donde probablemente, oh mi Dios, enmudecemos, Señor, porque nos cansamos y no queremos hablarle nada a nadie, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a poder renovar nuestra fuerza, Padre, a vivir confiados, Señor, a esperar siempre en ti, Señor, a que tu promesa siempre se va a cumplir, Señor, porque tú nos ayudarás, Señor. Gracias, Padre amado, esta mañana te doy por las vidas aquí reunidas, Señor, por permitirme compartir con mis hermanos este tema, Señor, que tiene como finalidad siempre tú, Señor, el centro de nuestra adoración, el centro, Padre Celestial, de nuestra confianza, Padre. Tú calmaste esa tempestad con autoridad, Señor, y siempre la calmas tú, Señor, y siempre tú con tu autoridad, Señor, hablas y diriges, Señor. Nosotros simplemente, Señor, somos, Padre Celestial, oidores y hacedores de tus enseñanzas, Padre. Gracias, oh mi Dios, te entregamos, Señor, este tiempo que hemos tenido, Señor. Oh mi Dios, declarando que somos tus hijos, Señor, y que dependemos de ti. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo lo bendiga mucho, amor.